Hoy quiero tomar la oportunidad para animar a los adultos jóvenes y también los jóvenes, los adolescentes y aún a los niños. Quiero animarles a tomar tiempo en sus oraciones privadas para pedir al Señor su dirección en su vida. Quiero animarles a estar dispuestos a servir al Señor en cualquier manera que el Señor quiere. Incluso si Jesús está llamándole al ministerio público para ser maestro o predicador de la palabra de Dios para la edificación del pueblo de Dios. Yo sé si el Señor está llamándole, tal vez va a tener miedo, pero yo quiero animarles buscar la voluntad del Señor, verdaderamente buscar la voluntad de Dios para su vida y estar dispuesto a obedecer, sea lo que sea su llamamiento para su vida. Es necesario aclarar algunas cosas al comienzo de esta lección para que podamos evitar los errores que muchos hacen cuando tratan con el tema del llamamiento al ministerio público para proclamar la palabra como pastor o obrero. En primer lugar, hay que entender que hay muchos modos de servir al Señor y de servir a su pueblo. La mayor parte del servicio a Dios y a su pueblo no se ve públicamente y es desconocido por la mayoría del pueblo de Dios. Cada miembro del cuerpo es importante. Tenemos que recordar eso. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función, o sea, un ministerio que es para la edificación del cuerpo y para la gloria de la cabeza, Jesucristo. Es importante que cada creyente sea sensible a cómo Dios quiere que le sirva y ministra a otros. Cada creyente debe ser sensible a la dirección del Espíritu Santo para su ministerio en el cuerpo. Sin embargo, el llamamiento al ministerio que quiero considerar en esta lección es el llamamiento a los ministerios públicos de predicar y de ser pastor o evangelista, misionero, maestros en la escuela dominical. Estos ministerios públicos de proclamar y enseñar la palabra de Dios. Si Jesús tarda, y necesitamos entender esto, hermanos, si Jesús tarda su venida, esta próxima generación va a necesitar a líderes espirituales y fieles que usan bien la palabra de Dios, la palabra de verdad, y que guiarán al pueblo de Dios en conocer y hacer la voluntad de Dios. Yo sé que Dios va a ser fiel hasta que venga Jesús. Dios va a ser fiel para llamar a individuos a estos ministerios. Dios será fiel. Pero lo que quiero animar a los jóvenes especialmente es ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Es esencial que nos acerquemos a este tema con gran cuidado. Entiendo eso. Es importante que entendamos que el llamamiento a estos oficios de ministerio público no es según la voluntad del hombre, pero según el llamamiento divino de Dios. Solo Dios puede llamar a uno a estos ministerios, pero el Señor es fiel para llamar.
el hermano Santiago va a ayudarme y él va a leer las escrituras. Entonces, hermano, por favor, lea Efesios el capítulo 4 y los versos 11 y 12. Efesios el capítulo 4 y los versos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El llamamiento de ser un pastor o maestro de la palabra de Dios no es por la designación de hombre, ni por la decisión personal del individuo que solo decide que él o ella quiere ser predicador. No estoy diciendo que usted debe decidir entrar en el ministerio público simplemente porque quiere ser obrero o pastor. No estoy diciendo eso en ninguna manera. Jesús y solo Jesús es el que llama al ministerio. Pero es la responsabilidad del individuo responder a su llamamiento voluntariamente, con ganas. Pero a veces el creyente tiene miedo de responder al llamamiento a estos ministerios públicos. Y por eso simplemente quiero animarles a orar, buscar qué es la voluntad del Señor para mi vida, qué es la obra que debo hacer en el cuerpo para edificar a los hermanos, qué es mi posición en el cuerpo. Pero hay que buscar, hay que orar. Estos oficios de autoridad espiritual y pública en la asamblea local no son ganados por promoverse a sí mismo. Tenemos que entender esto. O por exigirlos o por tomarlos para sí mismo por fuerza, engaño o manipulación carnal de gente o de situaciones. Así no se gana estas posiciones en la asamblea local. No debe ser. Es la responsabilidad de otros hombres y mujeres fieles de reconocer los que ya son pastores, los que ya son obreros. Es su responsabilidad reconocer, no llamar, pero reconocer el llamamiento de Dios sobre las vidas de otros, de los jóvenes. Y también es la responsabilidad de los que son ya pastores y obreros y maestros, es su responsabilidad dar oportunidad a los individuos que están sintiendo el llamamiento del Señor sobre su vida. Ustedes tienen que dar oportunidades a estos individuos para que ellos puedan desarrollar sus dones, porque es un proceso. Pero es la responsabilidad de los que ya son líderes en la asamblea de dar oportunidad para desarrollar sus dones. Así leemos en 2 Timoteo el capítulo 2 y los versos 1 y 2. Hermano, por favor. Disculpe. 2 Timoteo el capítulo 2 y los versos 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces aquí vemos
el orden de Dios para la iglesia. Los que ahora son pastores y obreros deben ser sensibles para reconocer si el Señor está tocando el corazón de un joven y para empezar a guiarlo en cómo estudiar la palabra. Esto es lo más importante, cómo estudiar la palabra. No solamente cómo repetir lo que dice el pastor. Eso no vale. Repetir así nomás como es el ave, el loro. No repetir nomás, pero cómo estudiar la palabra de Dios para recibir una revelación personal para sí. Y cómo, y también ayudarles a saber cómo comunicar la palabra de Dios para la edificación del pueblo de Dios. Es la responsabilidad de los individuos que son llamados de abrazar su llamamiento y como comprometerse a las actividades y asociaciones, gracias hermano, que ayudarán a desarrollar su don. Es la responsabilidad del individuo que recibe el llamamiento dedicarse a estas cosas. En 1 Timoteo, el capítulo 3 y el verso 1. 1 Timoteo, el capítulo 3 y el verso 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra traducida acá, anhela, significa Hermano Douglas, ¿podría prender su micrófono, por favor? Y bueno, ahí. Sí, ¿Y dónde dejé? Después de leer 1 Timoteo. Sí, después de leer esa parte. Listo. Bueno, la palabra traducida anhela en este verso significa estirarse. Quiere decir que aquellos que son llamados por Dios para ser pastor o maestro o obrero, deben desear tal lugar y entender que es una buena obra, que no debe ser despreciada o rechazada como algo que no es provechoso o de valor. Es una vocación a la cual uno debe estirarse para cumplir con ganas si el Señor está llamándole. Mi propósito en esta lección es animar a nuestros jóvenes, adultos y los jóvenes, incluso a los niños, a ser sensibles a la voz del Señor para ver si Él está llamándole, Él está preparándole para entrar en estas posiciones de ser un líder espiritual entre el pueblo de Dios. También yo quiero exhortar a cada creyente. Esta lección es para todos. Quiero exhortar a cada creyente en cuanto a su responsabilidad para orar que el Señor llame a individuos a estos ministerios. La verdad es que la mayoría de los hijos de Dios no serán llamados a ministerios públicos. Eso es la verdad. Sin embargo, cada creyente, cada miembro del cuerpo tiene la responsabilidad de orar
que Dios mande a obreros fieles para guiar y edificar al pueblo de Dios. Eso es la responsabilidad de cada creyente. Así leemos en Mateo el capítulo 9 y los versos 36 al 38. Mateo el capítulo 9 y los versos 36 a 38. Hermano. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos una responsabilidad de orar, que Dios llame, envíe y equipe a individuos para la obra de ser pastores, maestros y evangelistas. Pero si descuidamos nuestra responsabilidad de orar, bueno, demuestra una carencia, una falta de entendimiento del valor e importancia de estos oficios. Cuando el pueblo de Dios no pide al Señor a levantar una nueva generación de líderes espirituales, fieles, demuestra una carencia de apreciación para la palabra misma, la palabra de Dios. Y tal indiferencia hacia el valor de la palabra de Dios resultará en un hambre de oír la palabra de Dios. Así leemos en Amos el capítulo 8 y el verso 11. Amós capítulo 8, verso 11, dice así: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Qué declaración triste, hermanos. Qué privilegio tenemos de usar todo la tecnología que estamos usando para escuchar la palabra, pero qué triste sería no poder oír la palabra de Dios. Qué vacía sería mi vida sin el privilegio de escuchar y leer la sana doctrina de la Biblia, que me consuela, que me guía y me protege. Si no oramos ahora, que Jesús mande a obreros para ministrar a la generación que nos sigue, oraremos muy pronto otra oración igualmente triste. El Salmo 12 y el verso 1. El Salmo 12 y el verso 1. Salmo de David. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Salva, oh Jehová, o sea, ayúdanos, oh Jehová. La palabra traducida fieles significa no solamente los que son confiables, sí, son confiables los fieles, pero también tiene el significado de ser uno que sostiene y alimenta al pueblo de Dios. Necesitamos hombres y mujeres fieles que van a responder al llamamiento de Dios de ser esta clase de líder entre el pueblo de Dios. También por estudiar la Biblia podemos entender cómo y por qué Dios llama a individuos para ser pastores o obreros, maestros.
Cada creyente debe entender lo que Dios requiere de los líderes. Es importante. Es importante saber y entender cuál clase de líder espiritual debe apoyar. Importa cuál asamblea usted asiste y cuál mensaje usted apoya. Es importantísimo. Y por eso cada creyente debe entender lo que Dios requiere en sus líderes espirituales. Y por eso, por lo tanto, esta lección aplica a la vida de cada creyente, no solamente a los que van a entrar en el ministerio público. Hay algo para todos, para nosotros, para aprender estas lecciones para la gloria del Señor. Yo quiero considerar los llamamientos a ministerios públicos de varios hombres en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si el Señor está empezando a tocar su corazón para ser un líder espiritual en la asamblea local, si Él está hablándole, seguramente tendrá dudas y miedos y preguntas. Eso es natural. Está bien eso. Pero por eso necesitamos estudiar estos ejemplos que tenemos en la Biblia. Estudiando estos ejemplos en la Biblia, usted va a encontrar dirección y consuelo que le dará confianza para responder en obediencia al llamamiento del Señor sobre su vida, sea lo que sea ese ministerio. Aunque estoy enfocando en ministerios públicos, estos mismos principios y lecciones que vamos a considerar deben ser aplicados a cualquier aspecto de obediencia a la voluntad de Dios. Por ejemplo, si el Señor está hablando a su corazón para testificar a su vecino acerca de su salvación, eso es un llamamiento, no es público, no va a predicar desde el púlpito, pero es un llamamiento. El Señor está tocando su corazón para hacer esta buena obra de hablar con su vecino. Entonces usted puede aplicar las lecciones que vamos a considerar a ese llamamiento para hablar con su vecino acerca del Señor. Cada creyente, aunque no es llamado a un ministerio público, cada creyente es llamado a vivir una vida piadosa para la gloria del Señor. Somos embajadores todos y necesitamos aprender a aplicar estas lecciones y principios para tener éxito en nuestro testimonio a otros. Vamos a ver primero el ejemplo de Samuel. El profeta Samuel era uno de los profetas más importantes y más influyentes en toda la historia de Israel. Lo que podemos aprender del llamamiento de Samuel es que Dios nos puede llamar desde una edad muy joven. Por eso estoy hablando a los niños también. El Señor puede llamar desde una edad muy joven, pero que tenemos que aprender, como Samuel, a reconocer la voz del Señor cuando Él está hablando. El hermano Santiago va a leer en primero Samuel, el capítulo 2 y el verso 18, y después en el capítulo 3, los versos 1 al 11. Primera de Samuel 2:18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Capítulo 3, versos 1 al 11. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí,
Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Niños, jóvenes, el Señor puede comenzar a hablar su corazón a una edad muy joven. Y el Señor puede darle oportunidades para ministrar a Dios y a su pueblo. Deben empezar a ministrar al Señor por cantar cánticos especiales en los cultos. Así el Señor empezó a tocar mi corazón cuando yo era joven. Yo no tenía idea que yo iba a ser maestro en la escuela bíblica o misionero o pastor. No tenía ninguna idea, pero el Señor empezó a tocar mi corazón porque me dio una revelación de su amor para mí. Él murió por mí y su amor me venció. Y por eso yo quería servirle de cualquier manera, no como pastor, no como maestro. Yo quería servirle nomás. Entonces él empezó a guiarme poco a poco, primero para cantar en los cultos y después para orar públicamente en la escuela dominical para los niños y aún los jóvenes. Es una cosa difícil empezar a orar públicamente, pero puede ser un comienzo, una preparación para algo más, para un ministerio en el futuro. Y hay que responder a la voz: heme aquí. ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? Y así puede empezar por orar en la escuela dominical y aún dar testimonios en los cultos cuando hay oportunidad. Debe preguntar a su pastor si hay algún trabajo por ahí que puede hacer para mantener el templo, por ejemplo. Yo cortaba el pasto del templo cuando yo era joven. ¿Qué tiene que ver con ser pastor eso? Era una preparación. Era bueno, yo estaba respondiendo. El Señor estaba tocando mi corazón. Y yo empecé a responder en obediencia. Él va a preparar todo el resto.
Necesitamos solamente escuchar, reconocer la voz del Señor y Él va a guiarnos. Si usted va a poder responder al llamamiento de Dios, tendrá que aprender, como Samuel, reconocer la voz de Dios cuando Él está hablando a su corazón. Tendrá que aprender a distinguir entre sus propios pensamientos y deseos y la voz del Espíritu Santo, que quiere guiarle en la voluntad del Señor. Necesitamos aprender cómo distinguir entre nuestras ideas y la voluntad del Señor. Y la mejor manera, y escuchen, jóvenes, la mejor manera de aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo es por recibir primero el don del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. Y luego por aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Vamos a leer en Lucas el capítulo 24 y el verso 49. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Interesante. Los discípulos habían sido usados por Dios para predicar y hacer muchos milagros ya. Pero Jesús les dijo no hacer otra cosa más hasta que recibieron la promesa del don del Espíritu Santo. Me parece que es importante este don de la gracia de Dios. La posesión de la plenitud del Espíritu Santo lo hará mucho más fácil para usted para reconocer la voz del Espíritu Santo. Pero es realmente un primer paso, esa experiencia, después de ser salvo. Después de recibir el don del Espíritu Santo, usted tendrá que ser guiado por el Espíritu Santo. Y eso es una dependencia diaria. No es una experiencia nomás. Hablando en lenguas y ya es todo. No. Es una dependencia diaria. Escuchando la voz del Espíritu Santo. Y si va a reconocer la voz del Espíritu Santo, primero, después de recibir el don del Espíritu Santo, usted tiene que aprender a ser obediente a la palabra que el Espíritu Santo inspiró. La Biblia brillará luz sobre sus pensamientos y acciones para ayudarle a distinguir entre el espíritu y la carne. Y eso es importantísimo para los líderes espirituales. Lastimosamente, muchos pastores, obreros no han aprendido esta lección. Tenemos que distinguir entre nuestra voluntad y la voluntad del Señor. Personalmente, yo nunca he oído una voz audible. Nunca. Pero yo he conocido la dirección clara del Señor en mi vida, con la confirmación de las Escrituras y la convicción fuerte del Espíritu Santo que una decisión fue la voluntad del Señor. Aunque yo tenía preguntas, no sabía todo lo que me esperaba al obedecer la voluntad del Señor, pero tenía esta confianza del Espíritu Santo que fue la voluntad del Señor. Doy gracias a Dios por la guía, la dirección del Espíritu Santo. Ahora vamos a leer del ejemplo de Isaías.
Isaías. Del llamamiento de Isaías podemos aprender que no tenemos que correr de nuestro llamamiento debido a un sentimiento de ser indignos o por pensar que no merecemos tal privilegio. La realidad, hermanos, es que ninguno merece este privilegio de servir al Señor. El privilegio de proclamar la palabra es un don de la gracia de Dios. No merecemos este privilegio. Vamos a leer en Isaías, el capítulo 6 y los versos 1 al 8. Isaías, el capítulo 6 y los versos 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Tal vez si el Señor está tocando su corazón para ser maestro, pastor, obrero, tal vez está pensando: ¿quién soy yo para pensar que yo podría ser usado por Dios para señalar a otros a Cristo y enseñar la palabra? ¿Quién soy yo? Usted puede ser más propenso a estos pensamientos si usted no ha sido un buen ejemplo del creyente en el pasado. Pero como Isaías y más tarde como el apóstol Pablo, usted debe aprender que la gracia de Dios es capaz de limpiarle de sus pecados pasados y hacerle útil para la obra del Señor hoy, para enseñarle cómo vivir, cómo andar. Si el Señor está tocando su corazón, su gracia es capaz de darle éxito en su llamamiento, en su ministerio. Primera Timoteo, el capítulo 1 y los versos 12 al 17. Primera Timoteo, el capítulo 1 y los versos 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermano, no haga la excusa de ser indigno de ser usado por Dios si Él está llamándole. Simplemente sométese a la obra de su gracia, que le perdonará, restaurará y que guiará y enseñará cómo vivir para su gloria, para su honra. Después podemos ver brevemente el ejemplo de Moisés y su llamamiento. Tenemos la lección que podemos aprender de su llamamiento al ministerio, de guiar a los hijos de Israel. La lección es que cuando Dios le llama, no rechaza el llamamiento porque se siente inadecuado o mal equipado para cumplir la obra a la cual está llamado. Moisés hizo excusas por no querer obedecer el llamamiento del Señor. No vamos a tomar el tiempo para leer, pero si quiere anotar Éxodo, el capítulo 4 y los versos 10 a 12. Éxodo, el capítulo 4 y los versos 10 a 12. Ahí leemos el registro del llamamiento de Moisés y sus excusas que él hizo. Pero si Dios le llama usted al ministerio, es la responsabilidad de Dios de suplir lo que necesita. Es su responsabilidad equiparle con lo que necesita. El desarrollo del ministerio es un proceso. Pero si estamos dispuestos, si respondemos en obediencia al llamamiento de Dios, Dios, el que creó todo de la nada, Él es capaz de suplir todo lo que necesitamos para tener éxito en hacer su voluntad. Todo lo que necesitamos. ¿Cuándo lo necesitamos? Leemos en 2 Corintios el capítulo 3 y los versos 4 a 6. 2 Corintios 3, los versos 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dios nos hace competentes por su gracia. Cuando el hermano encargado de la escuela bíblica ahí en Villarrica, cuando él me pidió enseñar en la escuela bíblica, yo le dije, hermano, por favor, no puedo, no estoy equipado, no tengo la capacidad para enseñar en la escuela bíblica. Pero el Señor me habló fuertemente. Yo te he preparado. Yo soy suficiente. Mi gracia, mi poder. Dios no está dependiente de mí. Él quiere solamente que yo me someto a su voluntad. Eso nomás. Él va a hacer lo resto para equiparnos.
Podemos aprender también de Pedro y su vida. Hay varias cuentas diferentes en el Nuevo Testamento que revelan el proceso por el cual Pedro aprendió cómo responder apropiadamente al llamamiento de Dios. Pero voy a mencionar solamente una lección importante que tuvo que aprender. Sin duda, Pedro fue llamado por Dios para ser un líder en la iglesia primitiva. Eso es obvio. Pedro estuvo dispuesto a responder a ese llamamiento. Y en muchas maneras era ya un líder natural. Pedro era un hombre fuerte, decisivo y pronto para actuar para solucionar un problema, como un líder natural. Sin embargo, tenemos que aprender esta lección. Ser un líder natural y ser un líder espiritual no son la misma cosa. Pedro tuvo que aprender paciencia para entender cuándo y cómo Dios cumple su obra. En el monte donde Cristo fue transfigurado, gloria visible y manifestada, junto con Moisés y Elías, Pedro gritó en aquel tiempo que debían construir 3 templos. Fue la voluntad del Señor. Pedro hizo una decisión fuerte, pero fue la voluntad del Señor. En el jardín trató de defender a Jesús por tomar una espada e hirió a uno del grupo que vino para tomar a Jesús. En ambos casos, Pedro fue reprochado por Jesús. Pedro pensó que sabía que era la voluntad de Dios lo que él hizo. Él pensaba que él sabía cómo hacer la voluntad del Señor, pero Pedro fue equivocado. Y usted piensa que el Señor está hablando a su corazón para prepararlo para el ministerio. Está muy bien eso. Pero no vaya a pensar que usted tiene que esforzarse para realizar su ministerio. Eso es un error que muchos jóvenes hacen. No exija o demande de otros que le reconozcan como un predicador o maestro. Bueno, el Señor está llamándome para ser predicador. Hay que darme lugar inmediatamente. No, eso no se hace. No es la manera del Señor. Con paciencia, espere a Dios. Dios abrirá las puertas para su ministerio en su tiempo y en su manera. Pero mientras tanto que está esperando el tiempo y la manera de Dios, esté dispuesto a servir a Dios y a su pueblo de cualquier manera, grande o pequeña. Pero yo voy a ser predicador, yo voy a ser pastor, yo no voy a cortar el pasto. Con humildad, servir al Señor de cualquier manera, mientras que Él está preparándolo para el ministerio, enseñándole lo necesario. Vaya a pensar que ya sabe cómo ejecutar el ministerio al cual el Señor está llamándole. No vaya a pensar que sabe cómo hacerlo mejor que los ancianos. Pida al Señor la sabiduría para entender cómo y cuándo Dios quiere obrar en y por tu vida. Leemos en 1 Pedro, el capítulo 5 y los versos 5 al 7. 5 al 7, hermano. Sí, de 1 Pedro 5.
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bueno, la hora está corriendo de mí, entonces voy a procurar eh, cortar un poco. Tenemos tiempo hasta las 19:50, dice la hermana Alicia. Y bueno, y vamos a mirar un ratito, entonces, el llamamiento de Pablo, porque también este es importante. Del llamamiento de Pablo podemos entender la necesidad de estar dispuesto a sufrir y hacer sacrificios para hacer la voluntad de Dios. No queremos hablar tanto de eso. Muchos piensan que ser pastor o maestro es un oficio divertido. Es un privilegio ser obrero en la obra del Señor. Eso es cierto. Pero un obrero fiel tiene que estar dispuesto a sufrir, de hacer sacrificios para la gloria del Señor y la edificación del pueblo. En Hechos, el capítulo 9 y los versos 15 y 16. Hechos, el capítulo 9 y los versos 15 y 16. Vemos el llamamiento de Pablo. El Señor Jesús le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Para responder al llamamiento de Dios al ministerio, va a requerir que esté dispuesto a sufrir y hacer sacrificios para la gloria del Señor y para el bienestar espiritual del pueblo de Dios. Como Pablo, encontrará que la gracia de Dios será suficiente y que las aflicciones de este tiempo presente no serán dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros. Pero hay sufrimiento en el ministerio, hay lucha. Pero la gracia de Dios será capaz de suplir todo lo que necesita. Y como Pablo podemos encontrar que la gracia de Dios es suficiente. No vamos a leer 2 Timoteo, el capítulo 3 y los versos 14 a 17, pero usted puede anotar si quiere. 2 Timoteo, el capítulo 3 y los versos 14 al 17. Aquí aprendemos algo del llamamiento de Timoteo y podemos aprender que nosotros que hemos tenido el privilegio de ser criados oyendo la palabra de Dios enseñada, nosotros tenemos una ventaja de ser equipados para entrar en el ministerio. Como yo dije, yo creía en la iglesia escuchando la sana doctrina de la gracia de Dios toda mi vida y sin darme cuenta, yo estaba escondiendo la palabra en mi corazón y el Señor estaba preparándome para este ministerio y por su gracia me ha dado. Entonces, niños, jóvenes,
Hay que aprovechar cada oportunidad, cada culto para aprender la palabra. Si tienen una pregunta, hay que preguntar a su pastor. Hay que pedirle instrucciones, cómo estudiar la Biblia. No solamente leer la Biblia, eso es lindo, necesario, pero cómo estudiar, comparar escritura con escritura. Hay que preguntar a los ancianos. ¿Cómo hace eso? Puede anotar también la escritura, 1 Timoteo 4 y los versos 12 a 16. 1 Timoteo, el capítulo 4, los versos 12 al 16. Nos vamos a leer. Puede anotar. Vamos a terminar con el ejemplo de Josué. Por favor, hermano Santiago, lean Josué, el capítulo 1 y los versos 1 y 2. Josué 1, 1 y 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y también el verso 9, por favor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué tuvo que ser animado a no tener miedo de guiar a los hijos de Israel después de la muerte de Moisés. Imagínense qué intimidante debía haber sido procurar ocupar la posesión de Moisés. Eso es imposible, ¿verdad? Tal vez Josué dijo a sí mismo: nunca puedo ser yo Moisés. Pero Dios no llamó a Josué para ser Moisés. Dios no le llama a usted para ser Moisés o Josué o hermano Virgilio o hermano Douglas. Dios le llama a usted para ser obediente al ministerio que le ha dado a usted. Dios le equipará para que tenga éxito en su ministerio, no del ministerio de otro, no para compararse con los otros hermanos, pero para hacer la voluntad del Señor para su vida. A diferencia de nosotros, Dios nunca piensa: ¿cómo va a continuar mi obra de la gracia, ya que fulano de tal ha muerto? Dios nunca piensa así. La realidad es que hombres y mujeres fieles que han sido usados en gran manera de Dios, tales hermanos fieles mueren. Pero Dios no muere. Su obra no termina. Y por eso es la responsabilidad de cada creyente buscar la voluntad de Dios para su vida. Necesitamos recordar lo que dice en Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios es capaz de hacer su obra de gracia en cada generación. Jehová dijo a Josué: mira
que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. ¡Qué promesa! El Dios está con nosotros, el Dios vivo. Que seamos fieles en ser sensibles a la voz del Señor para guiarnos y equiparnos en la obra del Señor para la gloria de Dios y la edificación de su pueblo. Termino con esto. Hermano, hermana, que el Señor está tocando su corazón para ser un líder, un obrero, un maestro, que usa bien la palabra de verdad. No vaya a tener miedo de responder en obediencia. Estudie la palabra y esté dispuesto a obedecer la dirección del Espíritu Santo. Descanse en la gracia de Dios, que será suficiente para suplir todo lo que necesita para ser un obrero competente para la gloria de Dios y para la edificación de su pueblo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Termina acá la lección. Perdona que fue tan larga, pero gracias por la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Amén. Amén.